Lucía Herrera tenía 38 años cuando vi cómo toda mi vida desaparecía detrás de una columna de humo negro. Recuerdo el calor golpeándome la cara mientras los bomberos me impedían acercarme al edificio. Desde la calle podía ver las llamas saliendo por las ventanas de mi apartamento. En pocos minutos comprendí que no solo estaba perdiendo muebles o ropa. Allí estaban las fotografías de mi padre, los álbumes familiares, las cartas que me escribió cuando yo era adolescente, la vieja colección de discos de vinilo que habíamos escuchado juntos durante años, y cada pequeño objeto que mantenía viva su memoria. Cuando por fin conseguí sacar el teléfono para llamar a mi madre, esperaba escuchar al menos una palabra de consuelo. En lugar de eso, después de unos segundos de silencio, respondió con una voz fría que todavía hoy puedo recordar exactamente. Lucía, eso ya no es problema mío. Tendrás que resolverlo sola. La llamada terminó antes de que pudiera responder. Me quedé inmóvil en la acera con el teléfono todavía en la mano, mientras las sirenas seguían sonando. En aquel instante pensé que estaba viviendo el peor día de mi vida. No tenía idea de que el incendio solo era el comienzo de una verdad mucho más dolorosa. Durante años había aceptado muchas cosas sin hacer demasiadas preguntas. Mi madre siempre había tratado a mi hermanastro Álvaro de una forma distinta. Él era 8 años menor que yo y había llegado a nuestra familia cuando mi madre volvió a casarse pocos años después de la muerte de mi padre. Nunca intenté competir con él. Me repetía que era un niño, que necesitaba atención, que la situación era complicada para todos. Con el tiempo, esa diferencia dejó de parecerme extraña y pasó a convertirse en una costumbre silenciosa. Si Álvaro cometía un error, siempre había una explicación. Si yo necesitaba ayuda, siempre existía una razón para esperar. Cuando falleció mi padre, yo tenía 20 años. Conservé casi todas sus cosas porque mi madre dijo que le resultaba demasiado doloroso mirarlas. Durante casi 2 décadas cuidé aquellos recuerdos como si fueran una parte de él que todavía permanecía conmigo. Los álbumes de fotos ocupaban una estantería entera del salón. En una caja metálica guardaba las cartas que me escribió mientras trabajaba varios meses fuera de Sevilla. En otra caja estaban las cintas de vídeo familiares que nunca había tenido valor para digitalizar. Todo desapareció aquella noche. Los bomberos lograron controlar el fuego después de varias horas, pero el edificio quedó gravemente dañado. A la mañana siguiente me permitieron entrar unos minutos acompañada por un técnico del seguro. El olor a humo era insoportable. El techo había cedido en varias habitaciones y el agua utilizada para apagar las llamas había destruido lo poco que el fuego había dejado. Caminé despacio entre los restos intentando reconocer algún objeto. Encontré una taza partida que mi padre utilizaba cada domingo y una parte quemada de uno de sus discos favoritos. Nada más. El perito me explicó que el origen parecía estar en el salón, aunque todavía era pronto para sacar conclusiones. Asentí sin prestar demasiada atención. Mi mente seguía atrapada en aquella llamada con mi madre. Durante los días siguientes me alojé en casa de una compañera de trabajo llamada Marta. Ella insistió en ayudarme con los trámites del seguro y con toda la documentación necesaria para solicitar una ayuda temporal. Cada noche me preguntaba si había conseguido dormir algo. Yo siempre respondía que sí, aunque apenas lograba cerrar los ojos. Cada vez que lo hacía volvías a escuchar la voz de mi madre diciendo que aquello no era su problema. Una semana después recibí una llamada del investigador asignado por la compañía aseguradora. Me pidió que acudiera a su oficina porque habían encontrado algunos detalles que requerían aclaración. Pensé que se trataba de simples cuestiones administrativas. Sin embargo, cuando me senté frente a él, abrió una carpeta y colocó varias fotografías sobre la mesa. Señaló una de ellas donde aparecía la cerradura de la puerta principal. No parece un accidente doméstico, dijo con calma. Hay indicios de que alguien entró en la vivienda antes del incendio. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Pregunté si se trataba de un robo. Él respondió que todavía no podían asegurarlo, pero añadió algo que cambió por completo mi forma de ver lo ocurrido. No habían encontrado señales de un cortocircuito ni de una avería eléctrica. Todo apuntaba a que el fuego había comenzado después de utilizar un acelerante inflamable.
Salí de aquella oficina completamente desorientada. Por primera vez entendí que quizá alguien había provocado el incendio de forma deliberada. Mientras caminaba sin rumbo por las calles de Sevilla, intentaba recordar quién podía tener interés en entrar en mi apartamento. No tenía enemigos, no discutía con vecinos, llevaba una vida tranquila y rutinaria. Entonces apareció un pensamiento que traté de apartar inmediatamente. Hacía varios meses que Álvaro me preguntaba con demasiada insistencia si todavía conservaba algunas pertenencias de mi padre. En aquel momento lo interpreté como simple curiosidad. Ahora esas conversaciones empezaban a adquirir un significado diferente. Esa misma noche revisé los mensajes antiguos de mi teléfono y encontré uno suyo enviado pocas semanas antes del incendio. Solo decía, ¿sigues guardando las cajas viejas del despacho de papá? En aquel instante comprendí que había algo que todavía no encajaba y sentí, por primera vez, un miedo que no tenía nada que ver con haber perdido mi hogar. Durante varios días intenté convencerme de que estaba sacando conclusiones precipitadas. No quería creer que alguien hubiera entrado en mi apartamento de forma intencionada y mucho menos que pudiera tratarse de alguien cercano. Sin embargo, cada nueva conversación con el investigador añadía una pieza más a un rompecabezas que empezaba a resultar insoportable. Me explicó que la cerradura no había sido forzada desde el exterior con violencia. Todo indicaba que quien entró sabía cómo hacerlo sin dejar demasiadas marcas o disponía de una copia de la llave durante unos minutos. Aquella observación me dejó sin respiración. Solo unas pocas personas habían tenido acceso a mi vivienda. Marta, que una vez cuidó de mis plantas durante unas vacaciones, devolvió la llave delante de mí hacía más de un año. Mi madre también había tenido una copia, aunque aseguraba haberla perdido mucho tiempo atrás. Álvaro nunca había reconocido tener una, pero recordé que en varias ocasiones se había quedado solo en mi casa, mientras yo hacía compras rápidas o atendía alguna llamada de trabajo. En aquel momento nunca pensé que pudiera aprovechar esos momentos para hacer una copia. Empecé a revisar mi memoria con una atención obsesiva. Cada visita familiar, cada conversación aparentemente inofensiva y cada pequeño detalle adquirían un significado distinto. También revisé mis extractos bancarios y la documentación del seguro para comprobar que no faltaba nada importante relacionado con dinero o propiedades. Todo parecía estar en orden. Lo único verdaderamente irreemplazable eran los recuerdos de mi padre. Precisamente por eso no entendía por qué alguien arriesgaría tanto para entrar en mi apartamento. 2 días después recibí otra llamada del investigador. Me pidió que acudiera nuevamente porque la policía científica había encontrado restos de un líquido acelerante cerca de la estantería donde estaban los álbumes familiares. No era un incendio provocado al azar. Alguien había intentado asegurarse de que el fuego avanzara con rapidez. Sentí un nudo en el estómago. Cuando salí de la comisaría llamé a mi madre por segunda vez. Contestó después de varios tonos. Le expliqué que la investigación ya no hablaba de un accidente. Esperaba al menos escuchar sorpresa. En cambio, guardó silencio durante unos segundos, antes de responder con una tranquilidad que me resultó extraña. Eso no cambia nada, Lucía. Lo hecho, hecho está. No te obsesiones. Aquella frase me dejó completamente desconcertada. Cualquier madre habría preguntado si yo estaba bien, o quién podía haber hecho algo semejante. Ella no preguntó absolutamente nada. Solo quería terminar la conversación cuanto antes. Colgué con una sensación imposible de describir. Aquella noche Marta me encontró sentada frente a una caja donde había conseguido rescatar algunos documentos chamuscados. Me observó durante unos segundos antes de decir en voz baja, ¿Tu madre siempre ha sido así contigo? Tardé varios minutos en responder. Empecé a recordar cumpleaños en los que Álvaro recibía regalos mucho más caros, mientras a mí me explicaban que debía comprender la situación económica de la familia. Recordé cómo mi madre justificaba todas sus decisiones, incluso cuando él abandonó varios trabajos sin avisar o pidió dinero prestado que nunca devolvió. Yo siempre había aceptado aquellas diferencias porque pensaba que algún día cambiarían. Ahora empezaba a comprender que quizá nunca habían sido casuales.
A la semana siguiente decidí visitar el edificio para recoger los pocos objetos recuperables autorizados por el seguro. Mientras hablaba con el administrador de la comunidad, una vecina llamada Carmen se acercó con cierta timidez. Miró alrededor para asegurarse de que nadie escuchaba y me preguntó si la policía ya había identificado al hombre que había visto entrar en mi portal la noche del incendio. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Le pedí que me contara exactamente lo que recordaba. Explicó que había regresado de visitar a su hermana alrededor de las 9 de la noche. Al cruzar la calle vio a un hombre con gorra salir apresuradamente del edificio. No distinguió bien su rostro, pero aseguró que caminaba con una ligera cojera en la pierna izquierda. Sentí un escalofrío. Álvaro llevaba meses arrastrando esa misma pierna después de una lesión jugando al fútbol. Intenté mantener la calma y no mencionar su nombre. Carmen añadió otro detalle. Aquel hombre parecía nervioso y dejó caer unas llaves antes de recogerlas rápidamente del suelo. El investigador tomó declaración a la vecina esa misma tarde. Aunque su testimonio no bastaba para identificar a nadie, coincidía con varias hipótesis que ya manejaban los agentes. Mientras tanto, comenzaron a revisar las cámaras de seguridad de comercios cercanos. Yo seguía intentando convencerme de que todo era una coincidencia. Necesitaba creer que existía otra explicación. Sin embargo, 2 días después recibí una llamada inesperada del banco donde Álvaro tenía abierta una cuenta desde hacía años. No me ofrecieron información confidencial, pero una empleada que conocía a mi padre me comentó, fuera de cualquier trámite oficial, que mi hermanastro llevaba meses atravesando graves problemas económicos y había intentado conseguir varios préstamos que le fueron denegados. Aquella información encajaba con rumores que ya había escuchado entre algunos familiares. Álvaro debía una cantidad importante de dinero y varios acreedores empezaban a presionarlo. Esa misma noche abrí un viejo cajón donde conservaba algunas notas escritas por mi padre. Entre ellas apareció una pequeña libreta donde él anotaba gastos domésticos y observaciones personales. En una página encontré una frase subrayada que nunca había visto. Lucía siempre sabe cuidar lo que realmente importa. Me quedé observando aquellas palabras durante largo rato, mientras las lágrimas caían sobre el papel. De repente comprendí que alguien no solo había destruido una vivienda, había intentado borrar precisamente aquello que más valor tenía para mí. Y cuanto más pensaba en ello, más difícil resultaba ignorar que todas las pistas comenzaban a señalar hacia la misma persona. Cuando el investigador me llamó al día siguiente para decirme que habían recuperado unas imágenes de videovigilancia, con un sospechoso entrando en mi calle pocos minutos antes del incendio, supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Las siguientes semanas destruyeron la poca tranquilidad que todavía conservaba. Dejé de preguntarme si Álvaro podía estar implicado y empecé a preguntarme cuánto tiempo llevaba mi madre ocultándome la verdad. Aún así, necesitaba pruebas antes de permitir que aquella sospecha cambiara para siempre la imagen que tenía de mi propia familia. El investigador me pidió paciencia. El laboratorio estaba analizando varias evidencias encontradas en el apartamento y también revisaban los movimientos de los teléfonos móviles registrados cerca del edificio durante la noche del incendio. Mientras tanto, yo intentaba recuperar una rutina que ya no existía. Dormía en el sofá de Marta, iba al trabajo con la misma ropa que había conseguido comprar de urgencia y cada tarde volvía a revisar fotografías antiguas almacenadas en la nube, lamentando todas aquellas que nunca llegué a digitalizar. Lo peor no era haber perdido objetos. Era aceptar que ya nunca volvería a tocar la letra de mi padre en aquellas cartas, ni escuchar el sonido original de los discos que habíamos compartido durante tantos domingos. Una tarde recibí una llamada de mi madre. Hablaba con una calma que me resultó forzada. Me preguntó si el seguro ya había confirmado cuánto dinero recibiría por el incendio. Aquella fue la primera pregunta que me hizo sobre toda la situación. No quiso saber cómo estaba ni dónde vivía temporalmente. Solo quería conocer la posible indemnización. Contesté que todavía era pronto para saberlo. Guardó silencio unos segundos y después respondió: Bueno, al menos recuperarás algo. Colgué con una sensación desagradable. Cada conversación con ella parecía alejarme más de la mujer que yo había conocido durante toda mi vida.
2 días después, el investigador volvió a citarme. Cuando entré en su despacho, vi que la carpeta sobre la mesa era mucho más gruesa que las anteriores. Me explicó que el análisis del destornillador encontrado entre los restos del apartamento había dado un resultado parcial. Había ADN suficiente para establecer una coincidencia si obtenían una muestra de la persona sospechosa. Todavía no podían solicitar una orden judicial únicamente con aquel indicio, pero ya no hablaban de simples hipótesis. Después colocó delante de mí una fotografía ampliada obtenida de otra cámara de seguridad situada a varias calles del edificio. En ella aparecía el mismo hombre alejándose rápidamente minutos después del incendio. Aunque seguía ocultando parcialmente el rostro, la calidad era mucho mejor. Se apreciaba claramente la cojera en la pierna izquierda y el reloj metálico que yo había reconocido días antes. El investigador levantó la vista y preguntó con serenidad: ¿Está completamente segura de que ese reloj pertenece a su hermanastro? Respiré profundamente antes de responder. Sí, se lo regalé yo. Aquellas 4 palabras parecieron cambiar el ambiente de la sala. Salí de la comisaría sintiendo que una parte de mí seguía intentando encontrar otra explicación. Esa misma noche revisé antiguas conversaciones con Álvaro. Descubrí varios mensajes que antes me habían parecido inofensivos. En ellos insistía repetidamente en preguntarme si conservaba cajas antiguas de mi padre, documentos, escrituras o dinero escondido. Incluso recordé que unos meses antes del incendio apareció sin avisar en mi apartamento con la excusa de devolverme un cargador que nunca le había prestado. Permaneció unos 20 minutos solo en el salón, mientras yo atendía una llamada del trabajo desde el balcón. Entonces no le di importancia. Ahora comprendía que probablemente estaba observando cada rincón de la vivienda. Al día siguiente decidí visitar la casa de mi madre sin avisar. Quería verla cara a cara. Cuando abrió la puerta pareció sobresaltarse durante una fracción de segundo. Álvaro también estaba allí. Hacía semanas que no lo veía. Sonrió con evidente incomodidad y evitó abrazarme. Noté que ya no llevaba el reloj metálico. Tampoco las zapatillas deportivas que el investigador había mencionado. Durante la comida apenas habló. Respondía con frases cortas y cambiaba rápidamente de tema cada vez que yo mencionaba la investigación. En un momento determinado le pregunté directamente si seguía teniendo problemas económicos. Mi madre respondió antes que él: «Eso no es asunto tuyo». Álvaro bajó la cabeza sin decir una palabra. Aquella reacción fue mucho más reveladora que cualquier respuesta. Mientras recogíamos los platos, observé a mi madre entrar rápidamente en la cocina junto a él. No podía escuchar lo que decían, pero vi cómo ella le sujetaba el brazo con fuerza mientras hablaba en voz muy baja. Cuando regresaron fingieron absoluta normalidad. Al despedirme, mi madre insistió en acompañarme hasta la puerta. Justo antes de salir me dijo algo que me dejó completamente paralizada. Hay cosas que es mejor no remover, Lucía. Algunas verdades solo destruyen familias. La miré sin responder. Ya no sonaba como una madre preocupada. Sonaba como alguien que intentaba evitar desesperadamente que cierta verdad saliera a la luz. 3 días después recibí la llamada que terminó de romper todas mis dudas. El investigador me comunicó que habían conseguido autorización para obtener información bancaria relacionada con Álvaro. Varias operaciones realizadas pocas horas antes del incendio demostraban que había intentado retirar una importante cantidad de dinero que no tenía disponible. Además, descubrieron numerosos pagos asociados a casas de apuestas y préstamos rápidos acumulados durante más de un año. Las deudas superaban con creces lo que cualquier salario podía cubrir. Aquella misma tarde apareció un nuevo testigo. El propietario de una ferretería situada cerca de mi barrio recordó haber vendido una pequeña garrafa de combustible y unos guantes a un hombre cuya descripción coincidía con Álvaro apenas 2 horas antes del incendio. La compra había sido pagada en efectivo, pero las cámaras del establecimiento conservaban las imágenes. Aunque el rostro seguía parcialmente cubierto por una gorra, los investigadores empezaban a construir una secuencia completa de los hechos.
Todo indicaba que Álvaro había entrado en mi apartamento buscando un dinero que imaginaba oculto entre las pertenencias de mi padre. Registró cajones, armarios y cajas durante varios minutos. Al no encontrar nada, decidió provocar el incendio para eliminar cualquier rastro de su entrada. Sin embargo, todavía quedaba una pieza imposible de explicar. Mi madre. Su actitud desde el primer día no era la de alguien sorprendido por una tragedia. Era la de una persona que conocía el origen del incendio incluso antes de que comenzara la investigación. Aquella sospecha dejó de ser una simple intuición cuando el investigador terminó la reunión pronunciando una frase que jamás olvidaré. Lucía, creemos que su madre pudo saber lo ocurrido desde la misma noche del incendio. Ahora necesitamos demostrarlo. Durante varios días viví con la sensación de que mi vida avanzaba mientras la verdad caminaba unos pasos por delante de mí. El investigador me pidió absoluta discreción. Si realmente mi madre estaba ayudando a Álvaro, cualquier movimiento precipitado podía darles tiempo para destruir pruebas. Aquello fue especialmente difícil porque cada llamada de mi madre sonaba completamente distinta a las anteriores. Ya no era distante. Ahora intentaba mostrarse cercana. Me preguntaba si necesitaba dinero, insistía en que podía volver a vivir con ella durante una temporada, e incluso comenzó a llamarme casi todos los días. Cuanto más amable se mostraba, más desconfiaba. Nunca antes se había preocupado por cómo estaba. Marta también empezó a notar ese cambio. Una noche, mientras cenábamos en su apartamento, me dijo algo que llevaba tiempo pensando. No intenta ayudarte, intenta controlar lo que sabes. Aquella frase permaneció en mi cabeza durante horas. Al día siguiente, el investigador me confirmó que las compañías telefónicas ya habían entregado parte de los registros solicitados por orden judicial. Los datos revelaban que Álvaro había estado muy cerca de mi edificio la noche del incendio. Pero lo que realmente llamó la atención fue otra cosa. Apenas 5 minutos después de abandonar la zona, realizó una llamada de casi 12 minutos. El número pertenecía a mi madre. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Intenté buscar una explicación razonable, pero ninguna conseguía encajar. Si ella no sabía nada, ¿por qué recibió precisamente esa llamada pocos minutos después de iniciarse el incendio? El investigador no quiso sacar conclusiones todavía. Explicó que necesitaban conocer el contenido de la conversación, algo prácticamente imposible, pero aquel dato fortalecía una línea de investigación que ya consideraban prioritaria. Salí de la comisaría con la cabeza completamente desordenada. Esa misma tarde decidí revisar todas las cajas que había conseguido rescatar entre los restos del apartamento. Casi todo estaba destruido, pero dentro de una carpeta parcialmente quemada, encontré un pequeño cuaderno de notas que pertenecía a mi padre. Muchas páginas eran ilegibles por el agua y el humo. Sin embargo, una anotación llamó inmediatamente mi atención. Mi padre había escrito varios años antes una lista con los objetos que consideraba más importantes de toda la familia. No aparecían cuentas bancarias ni joyas. Había anotado únicamente recuerdos, fotografías, cartas, documentos personales y la colección de discos. Debajo escribió una frase sencilla. Lo único que realmente quiero dejarle a Lucía es nuestra historia. Cerré el cuaderno sin poder contener las lágrimas. Comprendí que precisamente aquello era lo que había desaparecido para siempre. Unos días después recibí una llamada inesperada de un vecino del antiguo edificio llamado Ernesto. Me explicó que durante las semanas anteriores al incendio, había visto a Álvaro merodeando varias veces por la zona, siempre mirando hacia las ventanas de mi apartamento. En una ocasión incluso le preguntó si yo seguía viviendo sola. Ernesto no dio importancia a aquella conversación hasta que conoció los avances de la investigación. El investigador tomó declaración inmediatamente. Cada nuevo testimonio hacía más difícil sostener la versión de un simple accidente. Mientras tanto, la situación de Álvaro comenzaba a deteriorarse. Algunos acreedores empezaron a reclamarle judicialmente varias de sus deudas. Uno de ellos incluso acudió a casa de mi madre buscándolo. Ella negó que viviera allí, aunque varios vecinos confirmaron después que llevaba semanas durmiendo en esa vivienda.
Aquella mentira quedó reflejada en el informe policial como un posible intento de protegerlo. Poco después ocurrió algo que terminó de romper la poca confianza que aún conservaba. Mi madre apareció sin avisar en la oficina donde trabajaba. Nunca antes había ido a verme al trabajo. Me pidió hablar a solas y acepté únicamente porque no quería montar una escena delante de mis compañeros. Caminamos hasta una cafetería cercana. Durante varios minutos habló de cualquier cosa menos del incendio. Finalmente dejó la taza sobre la mesa y me miró fijamente. Si la policía te pregunta algo sobre Álvaro, procura no sacar conclusiones sin pruebas. Bastante está sufriendo ya. Sentí un frío imposible de describir. No había mencionado a Álvaro en ningún momento. Fue ella quien llevó la conversación hasta él. Le pregunté directamente por qué estaba tan preocupada por su situación, si todavía nadie lo había acusado oficialmente. Permaneció en silencio unos segundos antes de responder. Es tu hermano. Negué lentamente con la cabeza. Yo también soy tu hija. Ella bajó la mirada, incapaz de responder. Aquella fue la primera vez que comprendí que nuestra relación quizá ya no tenía arreglo. Esa misma tarde llamé al investigador y le conté toda la conversación. Me pidió que escribiera inmediatamente un informe detallando cada frase mientras aún las recordaba con precisión. Días después, los análisis del laboratorio aportaron un resultado decisivo. El ADN encontrado en el destornillador coincidía con el perfil genético de Álvaro, obtenido legalmente a partir de un objeto personal que había entregado durante otra diligencia relacionada con sus deudas. Aquella coincidencia permitía solicitar nuevas órdenes judiciales. La investigación dio un giro definitivo. Los agentes registraron discretamente el domicilio de mi madre mientras ella se encontraba fuera. Allí encontraron varias prendas de ropa con restos microscópicos, compatibles con partículas procedentes del incendio. Sin embargo, el hallazgo más importante apareció dentro de un cajón del dormitorio de Álvaro. Era un teléfono móvil antiguo que no utilizaba habitualmente. Al analizarlo descubrieron búsquedas realizadas pocos días antes del incendio sobre cómo eliminar huellas, cómo abrir cerraduras sin romperlas y cuánto tiempo tardaba un incendio doméstico en destruir documentos de papel. Cuando el investigador me enseñó parte del informe, sentí que el pecho me pesaba como nunca antes. Ya no quedaban casi dudas sobre quién había provocado el fuego. Solo faltaba responder una última pregunta. ¿Cuándo había empezado mi madre a protegerlo? La respuesta llegó antes de lo esperado. Aquella misma tarde el investigador recibió autorización para revisar varias conversaciones recuperadas del teléfono de Álvaro. Entre ellas apareció un mensaje enviado a mi madre apenas 20 minutos después del incendio. Solo contenía una frase. Ha salido peor de lo previsto. La respuesta de mi madre tardó menos de un minuto. No digas nada. Yo me ocuparé de todo. En ese instante comprendí que el incendio había destruido mi hogar semanas antes, pero que mi verdadera familia llevaba mucho más tiempo convertida en cenizas. Después de leer aquel mensaje recuperado del teléfono de Álvaro, dejé de buscar explicaciones que pudieran salvar a mi madre. Durante semanas había intentado convencerme de que quizá actuó por miedo, por desesperación o porque desconocía toda la verdad. Sin embargo, aquellas pocas palabras demostraban exactamente lo contrario. Ella sabía desde el primer momento que el incendio no había sido un accidente. Sabía que Álvaro había estado en mi apartamento y, en lugar de llamar a la policía o avisarme, decidió protegerlo. Lo más difícil fue aceptar que la llamada que me hizo aquella misma noche ya no sonaba igual en mi memoria. Cuando me dijo que aquello no era su problema, en realidad ya conocía perfectamente el motivo por el que yo había perdido mi hogar. Durante varios días apenas pude concentrarme en el trabajo. Marta insistía en que pidiera unos días de descanso, pero mantener una rutina era lo único que impedía que mi cabeza reviviera constantemente las mismas escenas. Mientras tanto, la investigación avanzaba con una rapidez que ya nadie esperaba. El juez autorizó nuevas diligencias y los agentes comenzaron a reconstruir minuto a minuto todo lo ocurrido la noche del incendio. Descubrieron que Álvaro había permanecido dentro de mi apartamento casi media hora.
Había registrado armarios, cajones, cajas y hasta el viejo escritorio de mi padre. No buscaba joyas ni aparatos electrónicos. Estaba convencido de que mi padre había escondido una importante cantidad de dinero en efectivo antes de fallecer. Aquella absurda idea había nacido meses atrás después de escuchar una conversación entre dos familiares durante una comida. Nadie sabía que mi padre siempre había utilizado cuentas bancarias y jamás había ocultado dinero en casa. Álvaro convirtió aquel rumor en una obsesión. Cuanto mayores eran sus deudas, más convencido estaba de que yo conservaba una fortuna escondida entre las pertenencias familiares. Al no encontrar absolutamente nada, entró en pánico. Los investigadores reconstruyeron que intentó limpiar algunas superficies para eliminar huellas, y, al darse cuenta de que había dejado demasiados rastros de su entrada, decidió prender fuego al salón utilizando el combustible que había comprado esa misma tarde. Probablemente creyó que el incendio destruiría cualquier evidencia. Nunca imaginó que también acabaría con todos los recuerdos de mi padre. Aquella conclusión me produjo un dolor diferente. Durante semanas había sentido rabia. Ahora comenzaba a sentir una profunda tristeza. Todo aquello había ocurrido por una mentira que solo existía en la cabeza de mi hermanastro. Pocos días después recibí una llamada del investigador para informarme de que la policía iba a citar oficialmente a mi madre y a Álvaro para declarar nuevamente. Esta vez ya no acudirían como simples familiares de la víctima, sino como personas directamente relacionadas con la investigación. Mi madre intentó hablar conmigo antes de esa declaración. Me llamó varias veces y finalmente apareció frente al apartamento de Marta. ¿No esperaba encontrarla allí? Permaneció de pie varios minutos hasta que acepté bajar. Al verme quiso abrazarme, pero di un paso atrás. Nunca olvidaré aquella conversación. Con una voz casi suplicante me pidió que pensara bien lo que estaba haciendo. Dijo que una denuncia podía destruir para siempre a nuestra familia y que Álvaro necesitaba ayuda, no una condena. La escuché sin interrumpirla. Cuando terminó le hice una única pregunta. ¿Sabías desde aquella misma noche que había sido él? Durante unos segundos evitó mirarme. Después respondió en voz muy baja. Fue un accidente. Sentí una mezcla de rabia y decepción imposible de describir. No fue un accidente. Entró a robar en mi casa y provocó un incendio para borrar sus huellas. Ella comenzó a llorar por primera vez desde que todo había empezado. Sin embargo, aquellas lágrimas ya no cambiaban nada. Es tu hermano, repitió una vez más. La miré fijamente antes de responder. Yo también soy tu hija, y tú me dejaste sola desde el primer minuto. Me di la vuelta y regresé al edificio sin mirar atrás. Aquella fue la última conversación que mantuvimos fuera de un juzgado. 2 días después, ambos declararon ante los investigadores. Álvaro negó absolutamente todo. Afirmó que llevaba semanas sin acercarse a mi barrio y aseguró que el reloj de las cámaras podía pertenecer a cualquiera. Sin embargo, los agentes comenzaron a mostrarle una prueba tras otra. Las imágenes de la ferretería, los registros de su teléfono móvil, la coincidencia del ADN encontrado en el destornillador, las llamadas realizadas a mi madre inmediatamente después del incendio. Poco a poco su seguridad comenzó a desaparecer. Mi madre, por su parte, sostuvo que desconocía completamente el origen del incendio y que únicamente había intentado apoyar a su hijo porque atravesaba problemas económicos. Entonces, el investigador colocó sobre la mesa la copia impresa del mensaje recuperado del teléfono. Ha salido peor de lo previsto. Debajo aparecía la respuesta enviada por ella menos de un minuto después. No digas nada. Yo me ocuparé de todo. La sala quedó completamente en silencio. Mi madre tardó varios segundos en reaccionar. Finalmente reconoció que había recibido aquel mensaje, pero insistió en que no entendió realmente lo que significaba. Nadie pareció creer aquella explicación. Mientras tanto, la fiscalía decidió ampliar la investigación por posible encubrimiento. Aquella noticia recorrió rápidamente toda la familia. Algunos parientes que llevaban semanas evitando hablar conmigo
Comenzaron a llamarme para preguntar qué estaba ocurriendo realmente. Otros seguían defendiendo a mi madre diciendo que cualquier madre habría protegido a su hijo. Yo ya no discutía con nadie. Había comprendido que cada persona elegiría el lado desde el que quería mirar aquella historia. Mi decisión estaba tomada desde hacía tiempo. No buscaba venganza. Solo necesitaba que la verdad dejara de esconderse detrás del apellido que compartíamos. Un viernes por la tarde el investigador volvió a llamarme. Su voz sonaba distinta, casi aliviada. Lucía, la fiscalía ha decidido presentar cargos. El juicio preliminar ya tiene fecha. Colgué el teléfono lentamente. Durante meses había esperado aquel momento, pero cuando finalmente llegó comprendí que lo más difícil todavía estaba por comenzar, porque muy pronto tendría que mirar a mi madre y a Álvaro frente a frente mientras toda la verdad salía a la luz delante de todos. El día de la vista preliminar amaneció gris, como si la ciudad hubiera decidido acompañar el peso que llevaba meses acumulando sobre los hombros. Llegué al juzgado mucho antes de la hora prevista porque sabía que necesitaba unos minutos para controlar los nervios. Marta me acompañó en silencio durante todo el trayecto. No intentó distraerme ni repetirme que todo saldría bien. Sabía que ninguna frase podía aliviar lo que estaba a punto de vivir. Cuando entré en el edificio vi a mi madre sentada junto a Álvaro al otro extremo del pasillo. Él evitó mirarme. Ella, en cambio, sostuvo mi mirada durante unos segundos. Esperé encontrar arrepentimiento, pero solo vi cansancio y miedo. Fue la primera vez que comprendí que ambos habían dejado de creer que podrían ocultar la verdad. Poco después comenzó la audiencia. El fiscal reconstruyó los hechos con una precisión que me impresionó. Explicó cómo las cámaras de seguridad situaban a Álvaro en las inmediaciones de mi edificio, cómo las imágenes de la ferretería demostraban la compra del combustible y los guantes, cómo el análisis del ADN lo relacionaba directamente con el destornillador abandonado en el apartamento, y cómo los registros telefónicos probaban que había llamado a mi madre apenas unos minutos después de abandonar el edificio. Después llegó el momento más difícil. El fiscal proyectó en una pantalla las fotografías del estado en que había quedado mi vivienda. Reconocí inmediatamente la estantería donde durante tantos años habían descansado las cartas de mi padre. Solo quedaban restos ennegrecidos. Sentí que la respiración se aceleraba, pero conseguí mantenerme firme. Cuando me llamaron a declarar, caminé hasta el estrado intentando recordar por qué estaba allí. No era para castigar a nadie. Era para impedir que la mentira siguiera ocupando el lugar de la verdad. Respondí una por una a todas las preguntas. Expliqué cómo había recibido la llamada de mi madre la noche del incendio, su absoluta frialdad, las preguntas insistentes de Álvaro durante los meses anteriores sobre las cajas de mi padre, el reloj que reconocí en las imágenes y las conversaciones posteriores en las que ambos intentaron convencerme de no colaborar con la investigación. La defensa trató de presentar aquellos hechos como simples coincidencias. Sugirieron que el reloj podía pertenecer a otra persona y que mis recuerdos estaban condicionados por el dolor sufrido tras el incendio. Permanecí tranquila. Sabía que mi testimonio no era la única prueba. Entonces declaró el investigador principal. Durante casi 2 horas explicó detalladamente cada paso de la investigación. Mostró los informes periciales, las fotografías, los análisis del laboratorio y la cronología completa de aquella noche. Finalmente llegó el momento que cambió definitivamente el rumbo del proceso. El fiscal pidió autorización para incorporar al expediente la extracción completa del antiguo teléfono móvil de Álvaro. Entre decenas de mensajes apareció una conversación que hasta ese momento no había sido leída públicamente. Varias horas antes del incendio, Álvaro había escrito a mi madre: «Hoy entraré mientras ella esté trabajando. Si encuentro el dinero, se acabó todo». Mi madre respondió pocos minutos después: «Hazlo rápido y no rompas nada». La sala quedó completamente en silencio. Después apareció el siguiente mensaje, enviado tras el incendio: «Ha salido peor de lo previsto». Y la respuesta que ya conocía: «No digas nada. Yo me ocuparé de todo». Mi madre cerró los ojos.
Su abogado intentó objetar alegando que aquellos mensajes podían interpretarse de distintas formas, pero el juez permitió que permanecieran incorporados como prueba junto con el resto de las evidencias. A continuación llegó el turno de Álvaro. Durante varios minutos mantuvo la misma versión. Negó haber provocado el incendio y aseguró que únicamente había pasado cerca de mi edificio aquella noche. Sin embargo, cuando el fiscal comenzó a confrontarlo con cada una de las pruebas, sus respuestas empezaron a volverse contradictorias. Primero dijo que nunca había entrado en mi apartamento. Después admitió que había estado allí semanas antes. Más tarde aseguró que buscaba unos documentos familiares. Finalmente, incapaz de mantener la misma historia, guardó silencio. El juez le recordó que tenía derecho a no declarar, pero también que el resto de las pruebas seguirían siendo valoradas. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Mi madre pidió la palabra. Su abogado intentó detenerla, pero ella insistió. Con la voz temblando reconoció que Álvaro llevaba meses desesperado por las deudas y obsesionado con la idea de que mi padre había escondido dinero en mi apartamento. Admitió que conocía ese plan y que creyó que solo entraría a buscar unas cajas mientras yo estaba trabajando. Dijo que nunca imaginó que terminaría provocando un incendio. Confesó también que cuando recibió el mensaje comprendió inmediatamente lo que había sucedido y decidió proteger a su hijo porque pensó que aún podía evitar que fuera a prisión. Mientras hablaba, no dejó de llorar. Yo la escuché sin apartar la vista. Durante años había esperado que algún día me defendiera con la misma fuerza con la que siempre defendía a Álvaro. Ese momento nunca llegó. Cuando terminó su declaración, el juez hizo un breve receso. Salí al pasillo intentando recuperar el aire. Marta me abrazó sin decir una sola palabra. Minutos después regresamos a la sala para escuchar la decisión provisional. El juez consideró que existían pruebas más que suficientes para abrir juicio oral por allanamiento de morada, incendio provocado, destrucción de bienes y tentativa de ocultación de pruebas contra Álvaro, además de un procedimiento separado contra mi madre por encubrimiento y obstrucción de la investigación. En ese instante vi cómo los agentes se acercaban a Álvaro para comunicarle formalmente las medidas cautelares y proceder a su detención. Él levantó la vista hacia mí por primera vez desde que comenzó todo. Parecía buscar compasión, pero ya no quedaba nada que pudiera ofrecerle. Mientras los policías lo conducían fuera de la sala, mi madre rompió a llorar desconsoladamente. Yo también lloré, aunque por una razón completamente distinta. No lloraba porque mi hermano fuera detenido. Lloraba porque acababa de aceptar, por fin, que había perdido a mi familia mucho antes de perder mi hogar. Sin embargo, mientras abandonaba el juzgado comprendí que aún faltaba un último capítulo por escribir. Aprender a vivir sin ellos y descubrir si era posible volver a empezar lejos de todo aquel dolor. El proceso judicial continuó durante varios meses, pero después de la audiencia preliminar ya nada volvió a ser igual. Álvaro permaneció detenido mientras avanzaba el procedimiento y, ante el peso de las pruebas, terminó aceptando un acuerdo parcial en el que reconoció haber entrado en mi apartamento sin permiso y haber provocado el incendio intentando destruir las evidencias de su presencia. Nunca encontró el dinero que imaginaba porque ese dinero jamás existió. Toda aquella tragedia había nacido de una mentira alimentada por su desesperación, sus deudas y su propia ambición. Escucharlo reconocer los hechos fue extraño. Durante mucho tiempo había imaginado que aquel momento me devolvería la paz inmediatamente, pero la realidad fue distinta. La justicia podía demostrar la verdad, pero no podía devolverme las cartas escritas por mi padre, ni las fotografías de nuestra infancia, ni las tardes en las que escuchábamos juntos aquellos viejos discos que ahora solo existían en mi memoria. Mi madre también terminó enfrentándose a las consecuencias de sus decisiones. Aunque el tribunal tuvo en cuenta que no participó directamente en el incendio, quedó acreditado que intentó ocultar información esencial para proteger a Álvaro desde el primer momento. Recibió una condena por encubrimiento y obstrucción a la investigación, además de una importante sanción económica. Cuando terminó el juicio, intentó acercarse a mí en el pasillo del juzgado. Caminó despacio, con los ojos llenos de lágrimas.
y durante unos segundos pensé que iba a pedirme perdón. En lugar de eso dijo una frase que confirmó definitivamente que nunca comprendería el daño que había causado. Hice lo que cualquier madre habría hecho. La miré con serenidad. Durante años había esperado una explicación distinta, pero comprendí que seguir esperando solo prolongaría mi propio sufrimiento. Le respondí con calma, no. Una madre también protege a la hija que perdió su hogar. Después seguí caminando sin volver la vista atrás. Aquella fue la última vez que hablamos. Algunas semanas después vendí el terreno que había heredado de mi padre y utilicé parte del dinero del seguro para empezar de nuevo en Córdoba. Elegí esa ciudad porque siempre había sentido una tranquilidad especial cada vez que la visitaba con él cuando era niña. Encontré un pequeño apartamento cerca del casco histórico. No era grande ni lujoso, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que aquel lugar me pertenecía únicamente a mí. Compré una estantería nueva y empecé a llenarla poco a poco con libros, fotografías recuperadas de familiares lejanos y algunos discos que logré encontrar en tiendas de segunda mano. Nunca serían los originales, pero simbolizaban algo mucho más importante: la decisión de seguir adelante sin permitir que el pasado controlara mi futuro. También cambié de trabajo y acepté una oportunidad profesional que llevaba años rechazando por miedo al cambio. Conocí nuevas personas que nunca preguntaron por el incendio ni por el juicio. Me trataron simplemente como Lucía, no como la mujer cuya familia apareció durante meses en conversaciones y noticias locales. Aquella normalidad fue el mejor regalo que podía recibir. De vez en cuando algún familiar intentó convencerme para reconciliarme con mi madre. Todos repetían la misma idea: que la sangre debía estar por encima de cualquier conflicto. Yo ya no discutía. Simplemente respondía que el cariño nunca puede construirse sobre mentiras. Aprendí que poner límites no era una forma de castigar a nadie, sino una manera de proteger la paz que tanto me había costado recuperar. Un domingo por la mañana, casi un año después del incendio, paseaba por la ribera del Guadalquivir cuando recordé una frase que mi padre repetía siempre que las cosas se complicaban: lo único que nadie puede quemar es la persona que decide ser. Durante mucho tiempo no entendí el verdadero significado de aquellas palabras. Ahora sí, Álvaro destruyó mi apartamento creyendo que dentro encontraría una fortuna inexistente. Mi madre destruyó nuestra familia intentando esconder la verdad. Ninguno de los dos consiguió lo que buscaba. Perdieron su libertad, su tranquilidad y la confianza de quienes aún los querían. Yo, en cambio, descubrí algo que jamás habría imaginado al ver mi casa envuelta en llamas aquella noche. Descubrí que la justicia no siempre consiste en ver caer a quienes te hicieron daño. A veces consiste simplemente en dejar de cargar con el peso de sus decisiones. El fuego se llevó mis recuerdos materiales, pero no pudo borrar el amor que mi padre me enseñó, ni los valores con los que crecí, ni la dignidad que recuperé cuando decidí decir la verdad, aunque esa verdad destruyera los últimos lazos que me unían a mi propia familia. Hoy, cuando alguien me pregunta qué perdí aquella noche, respondo que perdí una casa. Cuando me preguntan qué gané después de todo aquello, sonrío antes de contestar. Recuperé mi vida,